Muy buenas noches, bienvenidos al Seminario Internacional Prevención de Secuestros, un tema muy importante y de mucha relevancia en estos momentos tan críticos y tan complejos que viven nuestros países, nuestras sociedades latinoamericanas. Doy la más cordial bienvenida a todas las personas, todos los asistentes a este seminario. Entiendo que hay personas, ciudadanos de varios países de Latinoamérica conectados. Bienvenidos. El contenido propuesto para esta noche es generalidades sobre secuestros, luego enfatizaremos en el secuestro express para pasar a lo que es el secuestro extorsivo y finalmente cómo se enfrenta, cómo se maneja una crisis de secuestro en caso Dios no quiera se produzca. Generalidades sobre secuestros. Bueno, el secuestro es considerado un delito de lesa humanidad porque atenta a la dignidad y a los principios universales del derecho a la libertad, del derecho a la vida, del derecho a la libre movilidad, del derecho a actuar y a pensar como uno quiere. El delito del secuestro, insisto, es considerado como un delito a nivel universal de lesa humanidad. Y bueno, todos lo conocemos, ¿no? Yo no quiero andar en la parte teórica, en los conceptos, porque básicamente retiene a una persona con fines de pedir normalmente dinero. Y eso es lo que aqueja mucho en estas últimas épocas, en estos últimos tiempos, a nuestros países, a nuestras sociedades. Es un delito que está en franco crecimiento, en países más, en países menos, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgos que inciden o que motivan que incentivan este tipo de delitos, ¿no? Primero, el nivel económico, ¿verdad? Gente que medianamente puede pagar un rescate. Otro factor de riesgo es la rutina. Nosotros somos rutinarios, todos los días a la misma hora, desde un mismo sitio, por una misma ruta, salimos a hacer lo mismo. Recuerden que la rutina está ligada a cuatro actividades: lugares, horas, rutas y actividades. Entonces, una banda de secuestradores que quiere atentar, que quiere secuestrar a una persona, aprende o identifica la rutina de esta persona. Y una vez que esa persona está identificada en su rutina, se vuelve predecible y altamente vulnerable. Otro factor de riesgo es que muchas veces por nuestras funciones, por nuestro trabajo, estamos muy expuestos, somos muy notorios, somos muy conocidos. Bueno, esto puede ser bueno, pero puede ser malo también, dependiendo de cómo se lo vea y dependiendo de cuáles son los objetivos que tienen los secuestradores, ¿no? Entonces, a veces la notoriedad puede pasar irrelevante, pero otras veces puede ser una condición muy crítica a la hora de una gestión de secuestros. El exhibicionismo, ¿no? Estar haciendo ostentación de lo que uno tiene, se compra un buen carro y lo publica enseguida, que está en tales lugares, se anda exhibiendo, se anda paseando, publicando dónde está, si está en algún lugar, se va de viaje y ya pone la ruta que está de un lado a otro y entonces ese tipo de comportamientos abonan a elevar el nivel de riesgo en cuanto a al delito del secuestro, ¿no? El exceso de confianza. No, a mí nunca me va a pasar. Sépanse que en países como el Ecuador, como muchos países de Centroamérica, en Colombia, en Perú, en México, ya el target o el segmento o el nivel de personas a los cuales las bandas de secuestradores atacan ya no es de un nivel de estrato socioeconómico alto, ya no. Clase media, incluso clase media baja. Entonces, cuidado y vayamos a pensar, a mí nunca me va a pasar. Tenemos que ser muy conscientes de este tipo
Delitos execrables que están atentando contra nuestras sociedades, contra nuestras personas. La temeridad, ¿no? Muy lanzado, muy osados. Todos estos son factores de riesgo, ¿no? Falta de protección. No tiene los cuidados adecuados a nivel personal, autoprotección, o si es que es una persona de nivel alto, pues se entendería que debe tener algún esquema o nivel de protección. Hablemos de seguridad física, escoltas, un vehículo blindado, un sistema de videovigilancia en su domicilio, etcétera, 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 ¿no? Sí. Otro de los factores de riesgo es la indiscreción. Uno es muy indiscreto, muy imprudente, anda hablando por todo lado, que no, que tiene tal cosa, que es dueño de esto, que es dueño de este otro. Hay que ser, en estos tiempos hay que ser muy reservado y muy discreto. La ignorancia, ¿no? Ignora cuáles son los modus operandis de los delincuentes que ejecutan este tipo de delitos, ¿no? Hay que medianamente estar informados. Ahora con redes sociales es muy fácil conocer, enterarse de este tipo de delitos que son muy lamentables, ¿no? Y también otro factor de riesgo y de los más importantes, por eso lo he puesto en amarillo, es el nivel de exposición a la amenaza a la cual nosotros enfrentamos, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que, dentro de lo que cabe, entender cuáles amenazas podríamos enfrentar en nuestras actividades personales, familiares, actividades laborales, de viajes, de ocio, de entretenimiento, etcétera, 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 ¿no? Y eso es importante, evitar exponerse, porque eso es parte de manejar o administrar el riesgo que nosotros podemos enfrentar de un secuestro, ¿no? ¿Quiénes pueden ser los secuestradores? Bueno, esto es muy amplio, es muy relativo, ¿no? Pueden ser primero delincuencia común u organizada, que es lo más común. Luego pueden ser empleados o ex empleados de la víctima, personas conocidas de su círculo, sea su círculo familiar, su círculo social, su círculo de amigos, sus vecinos, etcétera, etcétera. Gente que de una u otra manera tenga algún tipo de conocimiento o interés por la víctima, la potencial víctima, en líneas generales, ¿no? Esto como introducción. Ahora vamos ya a hablar específicamente del secuestro express. ¿Qué es el secuestro express, verdad? Conocido en otros países, en Colombia, como el paseo millonario. El secuestro express no es nada más y nada menos que un tipo de retención de la víctima de manera temporal, de tal suerte que esta persona que es víctima del secuestro express es retenida por periodos cortos en los cuales le tratan de sacar, le tratan de exprimir todo lo que puedan sacarle y exprimirle en cuanto a dinero, prendas, bienes de valor, información, etcétera, etcétera. Y una vez que ya le sacan, le exprimen todo, la sueltan, ¿no? Esto es el famoso secuestro express que es muy común en nuestras sociedades. Ahora, ¿cuáles son las características generales de las bandas o los delincuentes que ejecutan este tipo de delito, que es el secuestro express? ¿Cuál es este tipo de características? Primero, son bandas semi-organizadas, ¿no? No es delincuencia organizada, ¿no? Que no tienen mayor estructura ni recursos. Y una de las características y diferencias con el secuestro extorsivo es de que en este tipo de modalidad de secuestro desconocen la identidad de la víctima, ¿ok? No les interesa hacer daño. La intención o el objetivo es conseguir dinero, bienes, valores lo más rápido posible y sin las mayores, con las menores complicaciones del caso. ¿Ok? Otra de las diferencias del secuestro express y extorsivo es que esta modalidad, los delincuentes o las bandas que ejecutan este delito
no disponen ni de la capacidad ni de la autonomía suficiente para retener a la víctima por largos periodos de tiempo. Entonces, básicamente, una vez que le saquen todo lo que le pueden sacar en cuanto a bienes, valores, dinero, etcétera, prendas, ¿ok? Ven que ya no pueden obtener más, entonces lo van a soltar. ¿Cómo actúan estas bandas de secuestro express? Básicamente salen a la calle. Este también se conoce en algunos países como el secuestro tipo pesca y van perfilando a las víctimas. ¿Qué buscan? Personas primero que estén descuidadas, distraídas, que no cuiden su entorno. Segundo, personas que medianamente puedan tener prendas de valor. Entonces, es una persona que está en un buen carro o en un carro gama media. Si es una mujer, está bien peinada. Si es un hombre, está bien vestido, con traje. Se supone que tiene un buen reloj, un buen celular. Va a tener tarjetas de débito, tarjetas de crédito. Lo perfilan, ¿sí? Lo analizan y lo comienzan a seguir. ¿Ok? Y llega el momento en que cogen y lo crucen. Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? ¿Cuál es el perfil de una persona secuestrable para este tipo de delito de secuestro express? Son gente de clase, en general, gente de clase media, que dispone de dinero efectivo en el bolsillo o a través de tarjetas, ¿no? Tarjetas de débito o tarjetas de crédito. No tiene ningún esquema ni tipo de seguridad. Está distraído, es en exceso confiado, es muy rutinario y está totalmente descuidado. Ese es el perfil de una persona que potencialmente podría ser víctima del secuestro express. Si ustedes caen en este tipo de comportamiento, pues tienen que corregirlo. Ese es el mensaje. ¿Cómo prevenir el secuestro express? Usted, ya sea caminando o en vehículo, siempre esté atento y controlando el entorno. ¿Ok? Eleve el nivel de alerta en función del lugar donde esté. Si es un lugar que usted no conoce, que le genera dudas, que no se controla, que es incierto, que es poco predecible, eleve el nivel de alerta y esté atento, controle el entorno. Se recomienda no transitar solo en horas de la noche ni en vías solitarias u oscuras. Debe tener la capacidad de estar permanentemente controlando el entorno a través de, si va en vehículo, a través de los retrovisores, con el fin de identificar vehículos sospechosos que le pudieran estar siguiendo. Es importante mantener una comunicación en los horarios y desplazamientos críticos y comunicar a sus seres queridos rutas y horas aproximadas de llegada. ¿Ok? Es importante, pues usted va a salir de una reunión, de una fiesta a la 1, 2 de la mañana, pues tiene que hacer eso. ¿Ok? Dentro de lo que cabe, ¿no? Y bajo las lógicas. Evitar tomar transporte público a nivel de taxis informales o piratas, como se llamaba antes, ¿no? Ahorita con las aplicaciones usted pide, es un poco más seguro, pero aún así no hay que confiarse, ¿no? Mantenga un perfil bajo, ¿sí? Y si es que usted va a parquear en algún lado, deje su vehículo en un lugar seguro. Lo pudieron haber perfilado y le ponen un rastreador y usted cuando se sube lo van siguiendo, ya lo tienen ubicado, ya saben quién es, cuál es su vehículo y lo pueden abordar sin seguirlo en una ruta de la que ustedes van. Entonces, eso es importante. Le siembran un celular, solo un celular, y le ponen la aplicación 360 y lo van siguiendo. Miren, es tan sencillo ahora, por eso hay que evitar exponerse lo mínimo posible. Como les había hablado de la rutina, ¿no? 4 variables: ruta, sitios, lugares y actividades. Horas y actividades, perdón. Lugares, rutas, horas y actividades. La rutina te hace predecible y si eres predecible para los delincuentes, eres vulnerable. Si un delincuente te quiere hacer daño y tú eres rutinario,
eleve el nivel de alerta, evite la rutina, ¿sí? Controle el entorno. Esas son normas de comportamiento permanentes que ustedes deben aplicar. Es importante aprender a controlar de manera permanente en el vehículo el entorno, cómo se controla en los vehículos el entorno a través de los retrovisores, tanto el retrovisor interno cuanto los retrovisores laterales durante sus desplazamientos y mientras está parado. Recuerden que vehículo parado es blanco fácil. Entonces, es importante que ustedes tengan claros estos conceptos de que usted no puede llegar a un semáforo a un punto crítico, riesgoso, donde hay un montón de gente, donde hay vendedores ambulantes, donde hay malabaristas, donde hay mendigos, donde hay congestión vehicular, donde hay motos y relajarse. No, usted tiene que estar alerta, ¿sí? Tiene que tomar las provisiones del caso. Por ejemplo, es un punto crítico. Miren un semáforo. Miren la cantidad de motos que hay, vehículos alrededor, vendedores ambulantes, mochileros, malabaristas, mendigos y de todo. Entonces, hay algo le puede pasar. Usted no puede relajarse. Usted tiene que estar controlando el entorno y estar alerta para reaccionar en caso de ser necesario. Este tipo de comportamiento usted tiene que tenerlos como persona que necesita cuidarse. Lamentablemente vivimos en tiempos muy críticos, muy complicados, donde es necesario que los ciudadanos aprendan a cuidarse, donde es necesario que los ciudadanos adquieran una cultura de seguridad y de prevención para poder vivir tranquilos y evitar ser víctima de la delincuencia y pasar malos ratos, o Dios no quiera, un momento crítico, ¿no? Si es que usted es víctima del secuestro express, ¿qué tiene que hacer? Siempre controle sus emociones. Yo sé que es complicado, todo evento delictivo a nivel personal es considerado una crisis, por supuesto que sí. Entonces va a ser difícil, ¿no? Porque no todas las personas reaccionan de la misma forma a un evento crítico. Obviamente, habrá gente que se paraliza, habrá gente que hasta que se ríen, que lloran, otras se ponen histéricos, etcétera, ¿no? Importante controlar sus emociones, ¿sí? Nunca mire a los ojos a sus captores. Lo pueden maltratar. A los delincuentes no les gusta que los vean a los ojos porque tienen miedo que los delaten o los reconozcan. Inicialmente no contradiga, siga instrucciones. Evite dar información como por ejemplo, verá que usted está siendo sometido. Evite dar información y decir a veces de la desesperación la gente dice, no, no, no me hagas nada. Yo lo llamo a mi papá y él enseguida te da lo que tú quieras. Mire, usted está elevando el perfil y usted está exponiéndose más. Y resulta que ha habido casos que secuestros express se pueden o se han convertido en secuestro extorsivo. Porque dicen, ah, no, esta es hija de papi, este tiene dinero, ¿sí? Y cambia el estatus o la condición del secuestro. No amenace, nunca amenace, porque puede usted sufrir maltratos. Ejemplo, ustedes no saben quién soy yo o mi papá es tal persona. Eso nunca debe ser porque usted está despertando, ¿sí? La mayor expectativa entre los delincuentes. Es mi papá es tal empresario, mi papá es tal autoridad, ¿sí? Yo lo llamo y soluciona, entonces el esquema de ellos puede cambiar, ¿no? Nunca ofrezca lo que no puede cumplir. Usted está siendo víctima de secuestro express. Cuando yo, vea, y aquí hay algo muy importante, por eso lo puse en amarillo. Cuando usted es víctima de un secuestro express, declárese pobre, que no tiene. Usted minimice su condición social, su condición económica, ¿sí? Para evitar elevar las expectativas del delincuente, ¿no? Obviamente se recomienda que no ande con todas las tarjetas. Dependiendo de las actividades que usted vaya a hacer, lleve dinero en efectivo o lleve tarjeta de débito con un dinero limitado. Bueno,
porque les cuento que ha habido problemas en este tipo de delitos que hasta porque no saben la clave, hay gente que incluso se pone nerviosa y no sabe la clave, le van dando, lo van maltratando, porque los delincuentes asumen que quiere usted ocultar las claves para sacar dinero, ¿no? De los cajeros, de los bancos. Recuerde que en este tipo de secuestro express el tiempo está a su favor. ¿Por qué? Porque la intención no es retenerlo, la intención es sacarle todo lo que más puedan y después dejarlo. No quieren complicaciones. Los delincuentes necesitan negociaciones rápidas y efectivas. Usted sigue este tipo de instrucciones y no le irá tan mal. Que va a ser un momento crítico, por supuesto, que la va a pasar mal, sí, pero al menos lo que yo suelo decir siempre, vivió para contarlo, ¿ok? Las horas que dura un secuestro express son de tensión, miedo, nerviosismo y angustia. Lo que tiene a su favor es que si es secuestro express colabora, no le van a hacer daño, porque la intención es robarle lo más que puedan, sacarle lo más que puedan. Y otra cosa a su favor en este tipo de delitos es que el rato es express, es temporal. El rato, unas 2, 3 horas que ya no le pueden sacar más, lo dejan libre. Capaz que se le llevan el carro, lo dejan botando en algún lado. Ha habido casos en que los dejan encerrados en la cajuela y lo dejan en el carro. Muchas modalidades, ¿no? Pero bueno, al menos no pasó más allá de un momento muy crítico, ¿no? Bien. Entramos al capítulo del secuestro extorsivo, que este es diferente, ¿ok? El secuestro extorsivo es la retención ilegal de personas con el propósito de obtener eh, beneficios económicos. Obviamente, esto vulnera los derechos fundamentales de las personas como la libertad, la seguridad, y las víctimas a nivel individual sufren consecuencias físicas y psicológicas muy graves. Retienen a la víctima por largos periodos de tiempo y piden un rescate. En conclusión, ese es el secuestro extorsivo. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son las etapas o la secuencia del secuestro extorsivo? Primero, ellos perfilan y levantan información de la víctima, ¿cierto? O sea, porque no van a ser, este es un secuestro cuyo objetivo es obtener grandes cantidades de dinero. Entonces, no van a secuestrar a alguien que no tiene dinero, ¿no? Partiendo de ahí. Medianamente, alguien que pueda responder, no sé. Y aquí en el Ecuador específicamente, hemos tenido casos de secuestros desde $3,000, secuestro extorsivo. Retienen a la víctima, la llevan a cautiverio, ¿no? Entonces levantan información, perfilan y planifican. Luego en la segunda etapa ejecutan el secuestro. Luego viene la fase o la etapa de cautiverio y mientras la víctima está en cautiverio se negocia, ¿no? Porque es un tema de negociación. Y finalmente una vez que se logra la negociación, si es el caso, se ejecuta la liberación. Muchas veces, sí, cuando existen secuestros que son manejados por las autoridades, por estas unidades especializadas de la fuerza pública, en Colombia el Gaula, en Ecuador eh, la UNACE, en Argentina el Grupo Halcón, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, a veces pasa que no hay negociación, sino hacen trabajos de inteligencia, inteligencia técnica, inteligencia humana, logran detectar dónde está la víctima en cautiverio y ejecutan operativos de rescate sin negociación. Pero cuando hay negociación para la liberación, siempre va a haber pago. Libero a cambio de algo, ¿no? Importante que tengan claro de manera general. ¿Ok? Primero, en la etapa del levantamiento de información, ¿no? Entonces, los delincuentes comienzan a levantar información alrededor de la potencial víctima, cuál es dónde viven, su estatus social, la posibilidad de reclutar o infiltrar el entorno familiar, social,
de esta potencial víctima, ya sea con trabajadores domésticos, con personal incluso de seguridad, con relaciones amorosas o sentimentales, ¿ok? Y levantan, bueno, en general levantan toda la información, dónde estudian los hijos, qué tipo de vehículos tiene, dónde trabaja el marido, a qué centro comercial va la esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí utilizan mucho el tema de las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado con lo que se publica actualmente, ¿no? Nosotros sin saber podemos estar dando toda la información. Hace un estudio minucioso, ¿por qué? Porque no pueden fallar, van a mover toda una estructura organizacional, organizativa, logística, inteligencia, recursos, etcétera, para ejecutar este tipo de delitos. Entonces, hacen todo un levantamiento de información y luego planifican. En la segunda etapa ya ejecutan el secuestro, ¿no? Dependiendo de cómo lo hagan, pueden abordarlo mientras conduce, pueden drogarlo, simulan un accidente de tránsito, ingresan a la fuerza a la residencia de la víctima, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay tantas modalidades, no son solo estas, ¿no? Ejecutan un rapto, pero este secuestro, este abordaje está planificado, está estudiado. Ellos tienen claras las rutinas, las rutas, tienen claros los horarios, la logística que tiene la víctima, el tipo de vehículos que conduce, si son blindados, el esquema de protección, si esta persona eh, pasa alerta o pasa descuidado, el nivel de vida que tiene, si es que es una vida ordenada o si es una vida desordenada, si acude a burdeles, si trasnocha, si anda solo por la calle en la noche con vehículos, etcétera. Todo eso tienen la información. A veces se toman incluso meses levantando esta información, haciendo lo que se denomina inteligencia o colección de información, ¿no? ¿Ok? La otra etapa del secuestro, una vez que se ejecutó el secuestro, es el cautiverio, es decir, ya te tienen secuestrado, entonces te llevan a una caleta, te llevan a un escondite, ¿no? Como se llama. Entonces, en, en, en cautiverio, obviamente los delincuentes al menos al inicio intentan deshumanizar a la víctima. Le quitan su ropa, sus artículos, su reloj, si usa lentes se lo quitan, se le quitan los lentes, lo golpean, lo vendan, tratan de desorientarlo, ¿no? Las primeras etapas de un secuestro extorsivo son muy críticas para la víctima, obviamente, ¿no? Porque prácticamente lo deshumanizan, lo denigran dramáticamente, ¿no? ¿Para qué? Porque esta es una estrategia que ellos utilizan para desde el inicio dejar claro que ellos son los que tienen el control y de que ellos mandan y que de ellos depende si tú vives o si tú mueres en líneas generales, ¿no? Entonces, así es como te tratan ya en cautiverio, ¿ok? Y mientras usted colabore, no va a recibir mayores tratos. Y vamos a hablar más adelante del síndrome de Estocolmo, ¿no? Cuando la víctima demuestra una actitud de rebeldía frente a los secuestradores, normalmente lo maltratan. Entonces hay que tratar de manejar bien esta condición, ¿no? Y usted tiene que procurar entender y aceptar la realidad que esté viviendo. Por supuesto, habrá gente que no todos van a tolerar de la misma forma, ¿no? ¿Ok? Luego viene la etapa de la negociación. A ver, ¿qué es la recomendación, señores? Ya vamos a ver. La recomendación es que si es que alguien es víctima del secuestro extorsivo, denuncie a las autoridades competentes. Ellas son los encargados, tienen el marco legal, tienen la tecnología, tienen la experiencia, tienen la logística, tienen la estructura como para manejar este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Entonces, si hay negociación, porque a veces, como les digo, no suele haber negociación en los secuestros extorsivos. Se salta del cautiverio a la liberación, ¿ok? En otros casos sí puede haber negociación, porque las autoridades no ubican dónde está escondida, dónde la tienen retenida la víctima. Entonces, puede que haya
el proceso de negociación. Cuando llaman y dicen, lo tenemos, dennos tanto o queremos tanto, ¿no es cierto? Entonces, hay que entender quién asume la vocería, ¿no? Si es el negociador, se recomienda que no sea un miembro directo de la familia de la víctima. Ese no puede ser el hermano, no puede ser la esposa, no puede ser un hijo, ¿no? Porque hay sentimientos ahí encontrados y no va a haber objetividad, ¿ok? O sea, hay que entender las exigencias que tienen y lo más importante, señor, lo más importante, ¿ok? Hay que pedir, cuando hay negociación, hay que pedir una prueba de vida, ¿ok? Entonces, hay muchas formas de pedir pruebas de vida, ya sea con videos actuales, con, no sé, fotografías, una llamada, la hacen hablar o palabras claves, ¿no? Entonces, es importante, cuando hay una negociación, hay gente especializada. De hecho, yo tuve la oportunidad de formarme como negociación, como negociador en crisis de secuestro. Tuve ahí alguna experiencia, ¿no? Bien. Y luego vamos a lo más importante de esta charla, que es, ya les he explicado las etapas, ¿no? ¿No es cierto? Que hay una etapa donde ellos levantan información, luego ejecutan el secuestro, entre un cautiverio, la negociación y luego de la negociación obviamente va la liberación. Bueno, ahora vamos a ver cómo se maneja una crisis de secuestros, ¿ok? Entonces, en una crisis de secuestros existen tres etapas, el antes, el durante y el después, ¿ok? El antes obviamente es la fase preventiva, ¿sí? Es la fase preventiva, es decir, en tiempos normales, el día de hoy, en el día a día, la rutina. Usted tiene que mantenerse informado, usted tiene que capacitarse. Lo que ustedes están haciendo aquí, las 209 personas de toda Latinoamérica tienen que capacitarse en temas de autoprotección. Son tiempos en que tenemos que estar preparados para esto, ¿ok? Hay que evitar la rutina. Ya vamos, hablamos de la rutina. Hay que manejar bien nuestra condición y nivel de alerta. Hablamos de aquello. Evite exponerse, ¿sí? Sea muy desconfiado y siempre de manera permanente esté revisando sus condiciones o medidas de seguridad, ya sea a nivel personal, a nivel familiar, en el ámbito laboral, en el hogar, en desplazamientos vehiculares, en actividades cotidianas, de rutina, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que estar siempre revisando nuestras normas y condiciones de seguridad, ¿no? Estamos en la etapa preventiva, es decir, el antes, o sea, en condición, en tiempo normal. No comente abiertamente sus planes, movimientos o rutas habituales en redes sociales o desconocidos. Lo que yo les hablaba, hay que ser muy reservado porque hay delincuentes que utilizan las redes sociales para saber. Entonces, como les dije, hay gente que se va a otro país, entonces estoy en el aeropuerto, se va a otra ciudad, a Quito, Guayaquil, ejemplo. Entonces, estoy en el aeropuerto de aquí, ya publica la ubicación en tiempo real en el Facebook o en el Instagram. Después ya sale el avión y dice, llego en 45 minutos y de nuevo, o sea, no, no hay necesidad de aquello. No son tiempos de aquello. Es importante que lo tenga claro. Lo que les dije, no publique en tiempo real dónde está. No suba fotos, videos con el nombre o ubicación del lugar en el que se encuentra. Usted está dando información. ¿Sí? Que puede ser utilizada por delincuentes para atentar contra su integridad, contra su vida o secuestrarlo. Así es simple. Si es el caso, si usted tiene el perfil, ¿no? ¿Ok? No entregue por teléfono o por internet información personal o financiera. De hecho, todos los bancos o las instituciones financieras permanentemente están dando tips de seguridad, recomendaciones, etcétera, ¿no? Ahorita los delitos digitales son muy fuertes y los bancos tienen un gran problema en tratar de contener y contrarrestar este tipo de delitos, ¿no? Ok. En la etapa preventiva, ¿no? Bueno, he tenido la oportunidad de desarrollar varios planes contra secuestros a grupos familiares y a grupos corporativos
Se hace una planificación, no se levanta fichas, etcétera, y dentro de eso se establecen palabras claves. Entonces, usted tiene que tener una clave a nivel familiar o con amigos, que esto también puede servir como prueba de vida, ¿sí? Puede ser una palabra, una frase o un número que le permita saber a sus cercanos que está en una situación de peligro. Si usted está siendo sometido, está capturado y le permiten o puede hablar o mandar un mensaje a su familia, por ejemplo, dile a mi hermano que saque al perro y no tienen perro en la casa. Esta frase lo que está diciendo es que usted está en riesgo, que usted está en peligro y que lo ayuden. Ese es el código familiar que ustedes han establecido, ¿no? ¿Ok? Les pongo esto como ejemplo nada más, que ustedes lo tengan presente. Importante también, miren, a veces uno no sabe cosas tan elementales en estos tiempos son importantes. No guarde los contactos en su celular como hijo, como papá, como mamá, esposa, etcétera, ¿no? Utilice nombres claves o nombres de pila. Mario, José, María, etcétera, ¿no? Porque esos datos pueden luego ser utilizados para contactar a sus familiares y comenzar a extorsionarlos. Utilice apodos. Seguimos en las medidas preventivas. Estamos en el antes. Esta es la etapa más importante. Sea impredecible. Recuerden lo que yo les decía, ¿no? Que la rutina te hace predecible. Y si eres predecible en términos de seguridad, eres altamente vulnerable. Si te quieren hacer daño, tú les estás facilitando las cosas. Sea impredecible. Planifique rutas. Identifique puntos seguros en rutas y puntos críticos también en las rutas, ¿no? ¿Qué es un punto seguro en la ruta donde usted, en caso de sentirse amenazado o perseguido, pueda meterse o acudirse? Una unidad de policía, una unidad militar, un parqueadero de un centro comercial, no sé, un parqueadero de un, qué sé, un hospital, no sé, se me ocurre, de una institución pública. Claro, que se le pueden meter y atrás del parqueadero, por supuesto que se le pueden meter. Yo no digo que no, pero reduce las posibilidades, ¿no? Ok. En desplazamientos vehiculares, siempre atento a los puntos críticos. Un semáforo en ciertas horas y días puede ser un punto crítico. Mucho cuidado con dos personas en moto, aunque en el Ecuador, en algunos municipios, especialmente en ciudades grandes, está prohibido dos en moto, pues muchas veces no se cumple esta disposición legal, ¿no? Las autoridades no pueden controlar. Mucho cuidado. Cuidado con más de dos hombres en vehículo, especialmente las mujeres, ¿no? Y alerta con vehículos que lo siguen más de 5 minutos. Si usted identifica que un vehículo lo está siguiendo más de 5 minutos, usted tiene que hacer medidas de comprobación. Ese es un vehículo sospechoso. Usted compruebe si es que lo están siguiendo. ¿Cómo? Si es que la vía lo permite, cambie bruscamente la velocidad, acelere y observe el comportamiento del vehículo sospechoso. O haga el juego de cambio de carriles de manera brusca, violenta, obviamente, evitando accidentes y todo, ¿no? Y observe la reacción del vehículo sospechoso. Métase a un redondel y dese dos, tres vueltas y observe qué hace el vehículo. Si es que el vehículo sospechoso duda, se para, ¿sí? O lo sigue, usted está confirmando que lo están siguiendo. Ahí tiene que inmediatamente ir al punto seguro de su ruta más próximo, a pedir ayuda, a pedir auxilio. ¿Ok? En los semáforos hay un principio, evite pararse de manera permanente en los semáforos, especialmente en horas de la noche, en puntos críticos, oscuros, solitarios, ¿no? ¿Ok? Recuerde que vehículo parado es blanco fácil. Entonces lo que yo les recomiendo es que si les va a coger especialmente la noche en un punto crítico, solitario, peligroso, el semáforo en rojo, pues desde acá ya reduzca la velocidad. De tal suerte que cuando usted llegue al semáforo, el semáforo se puso en verde y usted nunca se paró. Trate de manejar este tipo de estrategias. Deje siempre por lo menos 3 metros como mínimo
en relación al vehículo de adelante si usted le tocó pararse. ¿Ok? Y mientras más grande sea su vehículo, más distancia debe dejar. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es la medida? Es básicamente que el conductor del vehículo pueda observar, que usted pueda observar el 100% de las llantas del vehículo de adelante asentadas en el pavimento. Ese va a ser la distancia adecuada en función del tipo de vehículo que usted tiene, ¿no? Para maniobrar en caso de alguna necesidad de emergencia. Controle el entorno. Si usted está parado en un semáforo, controle el entorno. Evite compras. Y si va a comprar, asegúrese, perfile, vea qué tipo de persona es, tenga listo el dinero a la mano para darlo. Cuidado con muchos distractores como niños, personas discapacitadas, personas con suero, con la tripa al aire, vendedores ambulantes, malabaristas, etcétera, ¿no? Sí, pueden ser distractores y le pueden al menos robar. Cuidado con los limpiaparabrisas y siempre en los semáforos mantenga el vehículo en marcha, en primera, ¿no? Si es mecánico, si es manual, perdón. Sí, y si es de transmisión automática, en drive, para poder seguir, ¿no? Estamos en la fase preventiva, ¿no? ¿Cómo podemos evitar ser víctimas del secuestro? Revise la seguridad física de su domicilio, del trabajo, en traslado en ruta o en las oficinas. Que si tiene alarma, qué tipo de barreras tiene, rejas, muros, ventanas, qué tipo de cerraduras, la iluminación, ¿sí? Si tiene cámaras, etcétera, ¿no? Eso tiene que ver con seguridad física. Si que lo tiene, obviamente, revise. Revise la información permanentemente, ¿ok? No divulgue información. Sea muy reservado. ¿Quién conoce mi información? Si tiene malas intenciones, me puede hacer daño, ¿no? ¿Ok? En cuanto a la seguridad del personal, por ahí ha habido varios casos de personal de servicio, ya sean jardineros, personal de mantenimiento, personal doméstico, incluso personal de seguridad, involucrados en hechos relacionados con secuestros, ¿no? Entonces, si va a meter a alguien a su casa, son tiempos de verificar bien a quién mete. Ese es el mensaje. Verifique antecedentes, verifique referencias, dónde vive, antiguo trabajo, etcétera, ¿no? ¿Sí? Es importante que tenga clara esa información. Seguimos en medidas preventivas. Si usted sospecha que lo están siguiendo con un vehículo, mantenga la calma, ubique vías transitadas. No cometa el error de meterse por una intersección o por un desvío. No, si usted siente que lo están siguiendo, no se salga de vías de autopistas o de vías con bastante tránsito. Ahí reduce la posibilidad de que le hagan algo, ¿no? Haga señas de mano o movimientos del cuerpo, si es que es el caso, dependiendo de, ¿sí? Si es emboscado, trate de hacer evasión y si hay disparos, reduzca la silueta, ¿ok? Si es que usted es emboscado, recuerden, trate de por todas las formas maniobrar y salir, ¿sí? Tenga presente que el vehículo es una buena herramienta para evadir, si es el caso, embestir lateralmente al vehículo agresor, pero causando el menor daño a su vehículo, ¿no? Entonces aquí tenemos unas maniobras evasivas, vean, por ejemplo, evasión frontal lateral. Si a usted lo bloquean, usted puede, dependiendo del tipo de vehículo que tenga, dependiendo del espacio que tenga hacia la derecha o a la izquierda y dependiendo de la habilidad suya para conducir, puede hacer esa maniobra. Cuando usted decide hacer una maniobra vehicular para evadir un bloqueo, usted tiene que ejecutarlo en los 3 primeros segundos. En los 3 primeros segundos. Al cuarto segundo, al quinto segundo, ya lo tiene respirándole en la oreja o apuntándole con el arma al delincuente que se bajó del vehículo. En un bloqueo vehicular, los 3 primeros segundos son críticos para reaccionar. ¿Ok? Bien. Ahora hay una maniobra
que es una evasión en reversa, ¿no? Pero para esto se necesita entrenamiento, simplemente como información general. Pone reversa, alcanza dependiendo del carro mínimo 20 y hasta 30 kilómetros por hora, que en retro es mucho, y hace un giro brusco del vehículo. Claro, para eso se necesita entrenamiento, se necesita haber hecho la maniobra y sobre todo controlar los espacios, porque en dependencia de hacia dónde gira el vehículo, necesitará el espacio para el giro, ¿no? Y finalmente, si a usted le toca embestir, nunca choque. La embestida no es choque, porque el rato que usted choca puede dañar su vehículo o puede que el sistema de airbag, cuando son vehículos modernos, se active y el vehículo se bloquea. Recuerden que cuando un sistema airbag se activa, suceden tres cosas, o deberían suceder tres cosas. La primera es que se disparan las bolsas de aire para protegerlo. La segunda es que se desacelera el vehículo. Y la tercera es que se destraban las puertas. Entonces, la manera correcta de embestir un vehículo es usted frena, pone marcha fuerte y topa el vehículo que lo está obstruyendo en la parte trasera, en la cajuela, y arranca bruscamente, de tal suerte que al vehículo usted lo empuja. No lo choca, porque se puede dañar, sino topa y empuja. De tal suerte que el vehículo toma la dirección contraria a su eje de avance. Medidas preventivas a nivel personal para evitar ser víctima del secuestro, para bajar el perfil. Emplear prendas poco llamativas, tratando que sean comunes a los lugares donde usted concurre, ¿no? No llevar tarjetas personales que establezcan profesión y lugar donde trabaja. No llevar fotos o datos de familiares. No usar joyas y relojes de alto valor. Llevar una suma de dinero reducida y alguna tarjeta que pudiera ser requerida. Lo que yo les decía, si usted tiene 10 tarjetas, no puede llevar las 10. Imagínense el problema en el que se mete. ¿Ok? A nivel de menores y adolescentes, importante, no todos tenemos hijos, hermanos, parientes. Los padres de familia, los adultos deben hacer seguimiento a las actividades de sus hijos, controlar la ubicación, instruirlos para que no brinden información relativa a su vivienda, familia o actividades, evitar que se desplacen solos. Lo ideal es que se movilicen en grupos o acompañados por personas mayores, ¿no? Medidas de prevención. Saben que los jóvenes no miden las consecuencias. Ellos están en una etapa de su vida donde no entienden bien los riesgos a los cuales están expuestos. Por eso, como adultos o los adultos, tenemos que orientar y controlar. ¿Ok? Para la familia, conversar sobre estos temas que estamos viendo ahorita acá, de manera frecuente, cuando se reúnan. Definir palabras claves, lo que yo les dije, ¿no? ¿Sí? Para alertar que estoy en riesgo o palabras claves para prueba de vida. Conversen y hagan escenarios, ¿no? ¿Qué podría pasar si se meten por aquí, si hacen esto, etcétera? ¿Sí? Y tenga siempre un plan familiar, ¿no? Entonces, hemos acabado la etapa de el antes. Todo esto es prevención, es educación, son hábitos de vida seguros para evitar pasar este tipo de tragedias que son los secuestros, ¿no? Ahora, durante el secuestro, digamos que ya la secuestraron a la persona, a la víctima. Lo primero que tiene que hacer es poner en conocimiento de la autoridad competente, en el caso de Ecuador, la UNACE, ¿ok? Y ellos le orientarán cómo proceder en relación a este tipo de hechos. Estamos hablando de secuestro extorsivo, ¿no? Entonces, pero durante el secuestro, ¿cómo actuar? Recuerden que usted va a estar sometido al menos los primeros días a una hipervigilancia, porque los delincuentes podrían asumir que usted en esos primeros días, ¿sí? Puede intentar fugar. ¿Cómo actuar? Procure determinar el paso del tiempo, no pierda la noción del tiempo. Ellos le van a tratar de, de confundir con el tiempo, ¿no? Eso es parte del esquema de un secuestro. Esté atento a los detalles a su alrededor.
analice hábitos de sus captores, intente hacer una lista mental, ¿no? De sus preferencias, de manera que pueda obtener comodidades básicas con papel. Siempre va a haber gente de la experiencia y de los casos que se ha vivido. Siempre hay captores que son malos y captores que son buena gente, los encargados del cautiverio, ¿no? Porque muchas veces en este tipo de bandas organizadas, los que ejecutan el secuestro no son los mismos que cuidan a la persona en cautiverio, a la víctima en cautiverio. Y estos no son los mismos que los que negocian. Miren, por lo menos ahí hay tres equipos. ¿Ok? Entonces siempre en el cautiverio, que es una suerte de supervivencia, obviamente, va a haber buenos y va a haber malos. Entonces hay que tratar de conocer a sus captores para saber cómo me relaciono con cada uno en función de tratar de obtener ciertas ventajas, beneficios o comodidades dentro de lo que cabe, dentro de la situación, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Cómo actuar? Procure, si es el caso, hacer ejercicio. Cuando son periodos prolongados, ha habido casos en Colombia, había casos en la década de los 90 y 2000 de gente que pasó 8 hasta 10 años en cautiverio de la guerrilla, ¿no? Secuestrados. Hacer ejercicio, tener mucha fe, encomendarse a Dios, los que son creyentes, ¿sí? Y en un caso de secuestro, hasta los que no son creyentes se vuelven creyentes, por si acaso, ¿no? ¿Sí? Y manejar comunicación con, si es que hay otros secuestrados y se puede, no perder el hábito de la comunicación o hablar o con sus mismos captores, ¿no? Aceptación gradual. El secuestrado, es decir, la víctima finalmente acepta el hecho y que este va a ser prolongado. Miren ahí, tenemos, recuerden ustedes este caso público, lo puedo hacer público porque es una foto pública de la señora Ingrid Betancourt, que pasó casi 8 años secuestrada por la guerrilla, ¿sí? Entonces es importante que usted comience a aceptar esa realidad para tratar de sobrellevar ese momento crítico de la mejor manera, ¿ok? Y procure también utilizar el tiempo en algo que pueda ser productivo, leer, por ejemplo, hacer crucigramas, si es el caso, escuchar la radio, hacer ejercicio, no sé, ¿sí? Y hay que vivir el día a día, no pensar mucho en el futuro porque en una condición de cautiverio hay mucha incertidumbre. ¿Qué pasará mañana? Ese es uno de los principales efectos y traumas psicológicos que tienen las víctimas de secuestro. ¿Sí? En una situación de cautiverio las cosas, las mínimas cosas, por más pequeñas y triviales que parezcan, pueden ser de mucha relevancia, como por ejemplo las horas de la comida, como por ejemplo tener luz en una vela, como por ejemplo ir al baño, como por ejemplo tomar agua, cosas que nosotros en libertad las hacemos cuando querramos, ¿no? En cautiverio no. Entonces es importante que tenga claro estas cosas, ¿sí? Los detalles sociales, el tema de relajamiento y todo eso pierden importancia en cautiverio, ¿no? El paso del tiempo se distorsiona y finalmente usted toma conciencia de que está en una situación crítica. ¿Cómo manejar el pánico en una situación de cautiverio? Controle las emociones tan rápido como le sean posible. Es muy difícil, por supuesto que sí. ¿Sí? No todos reaccionamos, toleramos y manejamos las emociones de la misma forma, ¿no? Dirija su atención hacia sus secuestradores, estudiando sus acciones. Esto puede ayudarle a reducir su pánico. Intente tranquilizarse. Esto puede reducir la agotadora debilidad que produce la ansiedad. ¿Sí? Usted no sabe lo que va a pasar. Frente a la incredulidad, usted no cree. ¿Cómo actuar? No se resista. Esto usualmente conduce a un desenlace más doloroso. Centre su atención en sí mismo o en las imágenes de amor, la religión, los objetos de valor. Usted tiene que, dentro de lo que cabe, buscarle un sentido a la vida. Yo tengo que sobrevivir por mis hijos, por mi familia.
por mis padres, por quien sea usted, ¿no es cierto? Ese tiene que ser su símbolo de sobrevivencia. Pueden presentarse signos de depresión, por ejemplo, de pasar acostado. Hay víctimas de secuestro que pasan muchos días, no quieren levantarse, ¿sí? Otros no quieren comer, otros no quieren hablar ni comunicarse con nadie, se encierran en su mundo, ¿sí? Tienen sentimientos de culpa encontrados, ¿no? Sí, incluso ha habido casos de que se contempla la idea del secuestro. Bien. ¿Cómo manejar esta depresión? Leyendo libros y si no hay más, releyendo los libros. ¿Sí? Trabajos o labores creativas como el escribir, que es de gran ayuda, o hacer temas manuales. El humor tiene un inmenso valor, en ocasiones es una buena terapia y conduce al cautivo a momentos de relajación y control, ¿no? Y lo que les había indicado el síndrome de Estocolmo. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? Primero, ¿no? En el año 73 del siglo anterior se produjo un robo en el banco de crédito de Estocolmo, en Suecia, ¿no? Estocolmo es en Suecia. Entonces, una vez que se manejó la crisis, tomaron rehenes, pasaron varios días ahí los secuestradores con las víctimas. Entre ellos había un hombre y tres mujeres. Cuando ya la policía entró, lograron negociar, no acabó en tragedia. Sí, los captores se entregaron, las víctimas se solidarizaron con sus captores y se pusieron en contra de la policía y nunca testificaron en el juicio en contra de los delincuentes. Después de una de estas chicas, sí, se enamoró de uno de sus captores y recorrieron varios países, se fueron de viaje. Más o menos, esa es la historia del síndrome de Estocolmo. Entonces, el síndrome de Estocolmo es un estado psicológico en el que la víctima de secuestro o persona retenida contra su propia voluntad desarrolla una relación de complicidad con sus secuestradores. En ocasiones, los prisioneros pueden acabar ayudando a los captores a alcanzar sus fines o evadir a la policía, como fue el caso de Estocolmo. Pero muchas veces, y está comprobado ya, que las víctimas del secuestro desarrollan este síndrome de Estocolmo por conveniencia, porque como que se identifican un poco con las causas, generan algún tipo de afinidad o de relación con sus captores para evitar que los sigan maltratando, para que les den información, para que les den mejor comida, para que les mejoren sus comodidades, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha vuelto también esto como una necesidad de supervivencia, ¿no? Pero el origen del síndrome de Estocolmo es esto, ¿ok? Y finalmente, la tercera fase, recuerden, el antes, que es la fase preventiva, el durante, ejecución y cautiverio, y el después, que es la fase de recuperación, cuando la víctima ya fue liberada, sea porque pagaron un rescate o fue porque hubo una intervención de la fuerza pública y lograron la liberación y la retención de los delincuentes, ¿no es cierto? En la fase de recuperación, obviamente, habrá que hacer exámenes médicos, obviamente el tratamiento psicológico después de una situación traumática, esto es muy fuerte. Hay que revisar, obviamente, sus esquemas de seguridad, hacer un análisis retrospectivo de lo que pasó, por qué pasó y bajo qué circunstancias pasó para tomar los correctivos del caso, replantearse hábitos de vida, ojo, ¿no? Exhibicionismo, eh, rutinario, vida desordenada, etcétera, no sé, ¿sí? Siempre analice, revise el entorno, ¿a qué me refiero? ¿Quién trabaja con usted? ¿Qué pudo haber pasado? Etcétera, etcétera. Es parte de. Y finalmente, haga el acompañamiento con la autoridad. Nuevamente va a haber que hacer, no sé, denuncias si es el caso, si la autoridad lo pide, si usted quiere. Habrá descripciones, habrá un informe, investigaciones, etcétera, ¿no? Obviamente eso será ya con el tiempo, una vez que primero recupere su salud física y su salud mental. Bien, con esto estamos terminando. Agradezco por su atención y estoy listo para contestar cualquier tipo de inquietud que puedan tener.